Bien, buenas noches amigos, bienvenidos a otra edición de Opinión Libre, empezando la semana, lunes 23 de noviembre. Hoy día te he invitado al señor Arturo Ayala del Río. Él es miembro de la Comisión Política del partido Juntos por el Perú y con él a dar inicio pues a nuestra ya consabida secuencia propuesta país. Para ello vamos a invitarlo al estudio. Buenas noches, bienvenido Arturo, ¿cómo estás? Buenas noches, muy agradecido por la invitación. Bueno, vamos a tratar pues, ya estamos a puertas de concluir las primarias en todos los partidos y los equipos de planes de gobierno, en fin, toda la gente ya está delimitando ya su propuesta para estas próximas elecciones de abril del 2021. Pero antes que nada, antes de empezar el tema que nos trae el día de hoy, quisiera conversar contigo sobre algunas preguntas que están saliendo en el ambiente político local. ¿Qué opinión al respecto, de repente, no sé si a título personal o como miembro del partido, representante de él, de Juntos por el Perú, ¿qué opinión les trae estas declaraciones de Martín Vizcarra este último fin de semana al respecto de una posible postulación al Congreso? Bueno, creo que Vizcarra ha caído en lo que supuestamente criticaba durante algunos años, que era la de refugiarse en la figura de congresista para abordar una situación legal como la que él tiene, ¿no? Me parece que es una salida de ese sentido. No descarta la opción de postular. Creo que eso desfigura el capital político que él acumuló durante estos años y que nunca han sido estas movilizaciones para restaurarlo a él, ¿no? Creo que va en un sentido contrario al sentir popular y creo que decepcionaría a muchas personas. Muy bien, y dime una cosa, ¿no sería anecdótico? Porque, bueno, un proceso como los de Lavallato, y eso aquí lo hemos analizado y Baceta, en el proceso en sí demora demasiado. Recordemos que Vizcarra lo sacan por solamente dichos, no lo sacan porque tenga ya una carpeta fiscal, ¿no? Como Así es. no es así, es los dichos de un candidato a colaborador eficaz, solamente por eso, pero todavía no hay una presentación de denuncia, no hay una carpeta fiscal, que bueno, sí ocurre en el caso del Congreso, sí ocurre eso, con muchos congresistas que tienen carpetas fiscales abiertas. Pero en el caso de Vizcarra, digamos que es solamente un dicho que tiene que ser corroborado, y lo anecdótico sería que eso demore 5 años y después de 5 años no logren llegar a nada, ¿no? O no sea abierta una carpeta fiscal o abierto una carpeta fiscal, no se logra una denuncia. O sea, tranquilamente él podría postular por eso y desde el Congreso no sería anecdótico que más bien empieza a limpiar el tema de la corrupción. ¿Te parece anecdótico? Yo creo que efectivamente, como tú lo has señalado, la vacancia se dio en base a una serie de vacíos y de, digamos, espacios que deja la Constitución actual en torno a la interpretación de la incapacidad moral, ¿no? Creo que el propio fallo del TC ayuda a la incertidumbre en lugar de sentar un precedente que nos ayude a generar estabilidad a futuro. Aún así, yo me refiero al aspecto político de la decisión de Vizcarra de postular, ¿no? Me parece que él ha tenido toda una performance en torno a una oposición con el Parlamento. Verlo ahora del otro lado, me parece a mí que podría mellar ese capital político. En todo caso,
esperemos a confirmar esa situación y veamos el desempeño de este proceso. Hay una crítica muy fuerte a la improvisación de partidos, de liderazgos, de partidos sin doctrina, partidos de último momento, y tendríamos, según se dice, en Somos Perú a un candidato presidencial que no ha sido militante de Somos Perú antes, como Salaverry, y posiblemente Vizcarra, que tampoco ha tenido militancia en Somos Perú. Entonces, más allá de las personas, creo que no se está quebrando esta lógica de falta de institucionalidad de los partidos políticos, que es lo que debemos apostar por el bienestar de todas y todos. Muy bien. Una adicional dentro de este ambiente entre lo que era el Ejecutivo, en el caso de Vizcarra, expresidente, y el Parlamento. ¿Cómo consideran ustedes la inmunidad parlamentaria? ¿Piensan hacer algo al respecto en las siguientes elecciones? Es evidente que la inmunidad parlamentaria como institución está desgastada. La gente identifica inmunidad con simplemente el hecho de refugio frente a una serie de, como tú lo has dicho, procesos que tienen varios congresistas. Creo que es una institución que debe ser reformada, no debe servir como refugio para la corrupción. Creo que hay espacios, instituciones que sin tener una inmunidad perfectamente investigan o trabajan, ¿no? Los fiscales no tienen inmunidad, o los periodistas, etcétera, ¿no? Creo que es una institución que ya a todas luces no va a continuar o no debería continuar como la entendemos, y nuestro compromiso es reformarla y retirarla como se entiende hasta ahora. Otras preguntas de coyuntura. También muchos están hablando del tema de la Constitución, ¿correcto? Unos a favor de seguir con las reformas, ¿no? Porque sí se han venido dando desde el 93 a la fecha, se han estado dando reformas constitucionales paulatinas, no a como se recomendó, ¿no? La comisión que vio esta Constitución hacer sus reformas, no se ha estado reformando a esa velocidad y con esa digamos, con esas recomendaciones, sino que han sido reformas paulatinas durante todos estos años hasta la fecha. Estamos el día de hoy, que ha habido una última reforma con el caso de la postulación de los miembros al Congreso, ¿no? Y los funcionarios públicos que no deben tener delitos dolosos. Es la última modificatoria constitucional a nivel de modificación constitucional. Ese es un grupo de personas, ¿no?, que abogan por la reforma constitucional de acuerdo a esta comisión de nivel. Y el otro grupo que siempre ha venido con el tema del cambio total de una constitución. Entonces, ¿qué opinión tienen ustedes al respecto? Juntos por el Perú ha planteado la necesidad de consultar a la población sobre si es necesaria o no una nueva constitución. Hemos planteado de que en las elecciones de abril exista otra urna en la cual nosotros podamos, a modo de referéndum, señalar si queremos cambiar la constitución o no, queremos una nueva constitución. En nuestro caso, estamos convencidos de que la constitución del 93 está agotada. La institucionalidad de la constitución del 93, el poder que ejercía está agotado, no da más. Es la fuente de las crisis que hemos vivido en los últimos momentos y que, como ya lo hemos dicho, en la figura de la vacancia, en la incapacidad de elegir un TC, en un Estado totalmente amarrado, atado a una serie de condicionamientos, por ejemplo, contratos ley que solamente existen en Perú, no existen en otro país de Latinoamérica, a exoneraciones tributarias en educación, como señala el artículo 19 de la Constitución, y que nos deja un Pepe Luna o un Acuña amasando millones sin tributar. Entonces, creemos que ya esta Constitución está agotada y que la crisis refleja que necesitamos un nuevo momento de encuentro, de consenso, de diálogo, de discusión democrática, y por eso apostamos a una nueva Constitución.
creemos que es necesaria esta discusión, este proceso. La Constitución no es una varita mágica que va a cambiar las cosas de un momento a otro. La Constitución es un proceso democrático de discusión que el país requiere más ahora que nunca. Bien, yo quisiera acá hacerte unas preguntas adicionales, ¿no? Porque consideras que la Constitución no da más, porque consideras que ya caducó. Ustedes consideran eso. Yo haría la pregunta, ¿y cómo países de primer mundo, ¿no?, que empezaron en algún momento así como nosotros, no cambian mucho sus constituciones, la reforman? Tengo entendido pues que Estados Unidos tiene su constitución desde 1700, si no me equivoco, desde 1700, desde que iniciaron su emancipación de los ingleses, y solamente han tenido 23 reformas constitucionales. Los países nórdicos, Noruega, Suecia, tampoco de constitución, pero tengo la contraparte en Venezuela, que tiene 20 cambios de constitución, y esto es, si no me equivoco, un poco más. 20 cambios de constitución, y bueno, vemos el caso venezolano. O sea, ¿no te parece un poco curioso este detalle? O sea, no sé qué opinas. Yo creo que no hay relación. Existen distintos procesos de construcción histórica de los países. Un país es reflejo de lo que sus élites son. La élite norteamericana tenía una noción de país, el destino manifiesto, la conquista del oeste, la doctrina Wilson, Monroe, etc. Es una visión de país, es una visión de élite. En los países europeos de igual manera, en las distintas teorías que puedas revisar en torno a su construcción como sociedades, han sido muy distintas. En cambio acá hemos tenido una élite incapaz. Una élite que, como decía, creo, Mariátegui, era clase dominante, pero no clase dirigente, incapaz de dar institucionalidad, de crear, digamos, modernidad desde el Estado, de crear partidos políticos siquiera. Creo que estamos comparando realidades y élites totalmente distintas. Acá se ha demostrado totalmente la caducidad de las élites gobernantes hasta ahora, que históricamente han aprovechado momentos de auge en torno a alguna materia de exportación, como podría ser el guano, el salitre, el caucho, o ahora los minerales, y que han desperdiciado estas oportunidades. Ni siquiera el caso chileno, que era mostrado como un ejemplo del modelo neoliberal, hoy da más. A todas luces se ha agotado. Esta vieja receta, digamos, de privatizaciones y de achicar el Estado, no ha servido acá. Y más bien en otras sociedades como las que tú mencionas, por más que tengan una lógica de mercado muy dinámica, tienen también un Estado fuerte, que es lo que constituciones como la nuestra nos impide tener. Entonces, yo creo que ese equilibrio es lo que falta y lo que acá ha sido bastante ausente en los últimos años. Bien, bueno, es válida la apreciación. Vamos a pasar un poco ya al tema. Antes de entrar de lleno a las propuestas que ustedes tienen como país, estuve viendo, tratando de ver qué es Juntos por el Perú, y bueno, los datos que he podido encontrar, pues no, que están inscritos desde el 2009 como Juntos por el Perú en el Jurado Nacional de Elecciones, y que están básicamente constituidos o han sido formados por distintos movimientos de izquierda. Estamos hablando del movimiento comunista, el movimiento Fuerza Social, Ciudadanos por el Cambio, el movimiento socialista, el Partido Comunista del Perú, Unidad, el Partido Comunista del Perú, Patria Roja, ¿no?, el Nuevo Perú, bueno, entre otros, pero esos son los más resaltantes. Y que, bueno, dentro del abanico de movimientos hay un sinnúmero de ideologías que van desde al marxismo, al maoísmo, algunos progresistas, otros humanistas, otros feministas. ¿Me podrías aclarar cuál es el marco ideológico o sigue siendo un marco ideológico mixto de izquierda? Juntos por el Perú es un frente de izquierda, es un espacio en donde la unidad es en torno a un programa de refundación del país. Hay sectores, como tú lo has dicho,
de centro izquierda, hay sectores de izquierda, hay una diversidad de sectores que coincidimos en un programa, ¿no? La doctrina de Juntos por el Perú como tal es una doctrina diversa que va, como tú lo has señalado, del progresismo al socialismo, a otras vertientes. Pero el punto de coincidencia es el programa, que es un programa de reformas para el país, que es un programa que creemos necesario y que no tenemos ningún tipo de reparo en señalar que somos una opción de izquierda, ¿no? Creo que lo democrático acá es señalar que somos una alternativa para el país, que durante años este debate tan necesario y tal vez lo que hubiera hecho más dinámica la democracia de este país es entendernos en la disputa, en el debate, en el diálogo entre distintas corrientes ideológicas, ¿no? Más allá de cualquier tipo de subjetivismo o estigmatización, estamos acá como izquierda, tenemos un proyecto, un programa y lo presentamos a la población. Dentro de este programa, ¿qué han pensado en economía? En economía nosotros hemos señalado que hemos continuado durante varios años en una política que no ha sido la más conveniente. Creemos que son necesarias reformas profundas, por ejemplo, en el tema de la tributación. Es un país que recauda poco. Es un país en donde es muy fácil evadir algunos impuestos también. Y creemos que es necesario reformar este proceso de recaudación, pero además también, como se ha señalado en varios eventos, creemos que es importante tener, por ejemplo, un impuesto a las megariquezas que nos parece necesario. Hay 200 exoneraciones tributarias en el Perú que han ayudado a amasar distinto tipo de fortunas. Creemos que es importante que también esa burguesía surgida de estas exoneraciones con ayuda de la promoción del Estado puedan tener un grado de aporte mayor a la economía del país. Creemos que hay unas MIPES abandonadas, como se vio en el último programa Reactiva Perú. Creemos que es necesario incluso un banco de fomento, porque no existe y porque lastimosamente en el pasado fue usado por algunos sectores de manera, digamos, a modo de botín, que no se puede repetir, pero que sí es necesario tener una lógica de promoción económica de la mediana y la pequeña empresa. También de apoyo a la agricultura, porque la ventaja de la agricultura es que te da más puestos de trabajo, a diferencia de otras actividades, y que además somos un país con sector rural y agrícola muy, muy grande. Creemos importante hacer una serie de reformas en ese sentido y que lastimosamente hasta ahora las hemos visto de manera totalmente parcial. Estamos en piloto automático desde hace mucho y más bien en la lógica de cada vez flexibilizar más, el que pierde es el trabajador. Cada vez menos derechos, cada vez menos estabilidad y cada vez la informalidad ha sido lo que ha avanzado y esto lo hemos visto con la pandemia, ¿no? Creo que la pandemia es una buena radiografía para ver qué tipo de país hemos tenido durante los últimos años. Muy bien, entonces, para entender un poco, en el tema económico, ustedes lo que piensan proponer es una reestructuración de la presión de parte de la SUNAT hacia los contribuyentes, ¿no? Que tienen, me imagino, empresas, ¿no? O personas, eso no lo tengo claro, pero me imagino que a las empresas una reestructuración de impuestos y a las personas niveles distintos de impuestos de acuerdo a su patrimonio personal, de repente registrado, ¿no? Si tienes un yate, si tienes una casa de campo, una casa de playa, ¿no? Mucho más impuestos. Pero ¿cómo agrandar? Porque obviamente tenemos una informalidad que ya debe estar por encima del 70%. Antes de la pandemia éramos entre 60 y 70% de informalidad. Ahora debemos estar casi en un 90% informales. ¿Cómo agrandar esa pirámide, esa base de pirámide de impuestos? ¿Cómo convencer a esa persona que se quedó sin trabajo, que tiene que ser informal, o al que ya era informal, cómo convencerlo que pague impuestos y se formalice? ¿Cuál es la receta? El gran ausente en ese proceso, y por eso, como tú lo has señalado, teníamos 70% de informalidad y hoy debe ser más,
o teníamos 75% de la PEA en la informalidad y hoy debe ser más, era la gran ausencia del Estado y creemos que necesitamos un acompañamiento, capacitaciones que ya de alguna manera se han venido haciendo, pero han sido totalmente, digamos, limitados para las necesidades que tiene actualmente el país y su economía. Hay que exonerar seguramente, hay que dar facilidades, como tú lo has dicho, hay que atraer a los sectores hacia la formalidad y no hacer tan pesado este proceso como pareciera. Pero ¿qué hemos visto en el último proceso, por ejemplo, de Reactiva Perú? Hemos visto empresas formales que van a recibir, digamos, el subsidio, el apoyo, y que por otro lado, esas mismas empresas que han recibido el apoyo aplican suspensión laboral perfecta. ¿No es ese acaso una forma en la cual estamos distorsionando el objetivo del primer programa de Reactiva Perú, por ejemplo? Lo que vemos es que también debe haber un acompañamiento en ese sentido para evitar que sigan ocurriendo este tipo de afectaciones al Estado, porque al final todos nos afectamos por este tipo de situaciones. Se pierden empleos, se pierde recaudación y al final no mejora la economía. Bueno, en ese punto no coincido porque acá analizamos, hemos tenido una entrevistada especialista en MIPES de la Universidad de Piura y justo coincidíamos en decir pues que Reactiva no ha sido lo que debió ser, ¿no? No ha llegado a que debió llegar. Claro. Pero eso es hoy. Pero la pregunta es si ustedes, ¿no? En el caso de Juntos por el Perú, con su candidato a la presidencia, ¿cómo piensan ampliar la base de la pirámide de impuestos? ¿Cómo piensan llegar a esta gente? Tú me has dicho capacitación. Bueno, hasta el día de hoy, y eso tiene varios años, llámese SUNAT, llámese SUNAFIL. Bueno, SUNAFIL he visto campañas a nivel nacional para ayudar a la formalización, en coordinación con las municipalidades, ¿no? Para tratar de hacerlos formales a los microempresarios. Pero en el caso de ustedes, ¿qué tienen de específico que no lo tengan otros para poder ampliar esta base de la pirámide de impuestos? Ahí, como si no hay recaudación, claro, definitivamente. Ahí, como te mencionaba, la idea es generar una serie de procesos que ayuden a ingresar a estos sectores de la informalidad. Entre ellos hemos dicho, por ejemplo, de que es necesario un banco de fomento o generar una serie de préstamos que ayuden a la pequeña empresa a salir de esta situación con acompañamiento del Estado. Creemos que durante algunos años se ha visto claramente la presión de la banca en torno a los intereses del Banco de la Nación. Estos no podían ser tan bajos porque otros sectores de la banca han empujado a que estos se eleven, como es conocido. Creemos que si no inyectamos el apoyo estatal a estos sectores, no va a haber formalidad y vamos a seguir manteniendo esta situación de precariedad que nos ha acompañado durante todo este periodo. Es imposible que un país pueda avanzar con 70% de informalidad. Y los pocos sectores formales que tenemos necesitan también, digamos, responder a esta expectativa nacional. Creo que, si bien es cierto, la formalidad ha tenido muchas trabas hasta ahora, creo que el propio Estado no ha sabido ser más atractivo para promocionarla y que ahí, al dejar todo a esta lógica de competencia entre qué banco te da más o menos tasas, lo que se ha perdido es la oportunidad de un Estado que ingrese, que acompañe y que permita el desarrollo de estas MIPES, ¿no? Como tú lo has dicho y como lo hemos señalado, la última experiencia de Reactiva Perú ha sido un error, ha sido errada, no ha dado el resultado que hemos esperado. Y las medidas que han acompañado a esto, como la suspensión laboral perfecta, han terminado afectando al más débil. Y eso es lo que hemos visto y es lo que ya no se debe repetir. Coincido en ese sentido con lo que estás diciendo. Vamos a pasar ahora
averiguar qué es lo que ustedes proponen en parte de salud. ¿Qué es lo que usted va a proponer al pueblo peruano, a todos nuestros seguidores, al menos que están viendo esta transmisión, en el tema de salud? Lo que se necesita en salud, como hemos visto en Juntos por el Perú, es hacer una profunda reflexión y hacer, digamos, tomar medidas de manera urgente sobre la brecha en infraestructura en salud que nos parece totalmente compleja, ¿no? Y que se evidenció en la última pandemia, ¿no? Creemos que no es posible avanzar con procesos en los cuales los hospitales están abandonados, en los cuales las camas UCI han sido totalmente insignificantes frente a la necesidad del país. Y efectivamente uno podrá decir, pero ha habido presupuesto. Sí ha habido presupuesto, mal ejecutado en muchas ocasiones, pero esa también es una responsabilidad que el Estado debió asumir. Y además hay que entender que en el sector salud hay una serie de, digamos, tercerizaciones y de desvíos que al final, digamos, para no cargar a lo estatal, terminan derivándose a espacios privados, perdiéndose la oportunidad de fortalecer lo público, ¿no? Hoy más que nunca se ha demostrado la importancia de lo público, de tener un hospital con camas UCI, de tener un hospital con atención, de tener trabajadores bien pagados y de tener además una serie de tecnologías que permitan el mejor desempeño frente a una serie de cosas que podrían pasar como la pandemia. Esto no lo hemos visto. Hemos tenido años donde se nos ha dicho que había más presupuesto y se ejecutó mal y no se trabajó de la mejor manera y al final el que pierde por la corrupción no es un funcionario, el que pierde es el pueblo, la gente, la que ha visto morir y digamos, enfermar a sus familiares. Voy a rescatar de lo que me estás mencionando es aumentar la infraestructura, cosa que sí es cierto y bueno, aquí hemos tenido muchos médicos especialistas en la materia donde me mencionan que a veces no es tanto la infraestructura. En el caso del COVID se ha visto que ha habido lugares en que la infraestructura han tenido, pero lo que no han tenido son los profesionales especializados. Entonces, yo quiero insistir aquí en el tema de salud. O sea, la única propuesta de Juntos por el Perú es solamente infraestructura o qué más tienen diseñado para ofrecernos como partido político con miras a estas elecciones del 2021. Como partido, como ya te señalé, efectivamente la infraestructura nos parece un tema profundamente delicado. Y como se ha dicho acá, también el tema del personal, la capacitación. Estamos en el sector salud con una serie de trabajadores tercerizados que son los que han dado la cara a la pandemia. Y no estamos hablando de una cantidad menor, estamos hablando de técnicos de enfermería, estamos hablando de enfermeras, incluso diversos sectores del sector del espacio de salud han estado en condiciones de tercerización, sin derechos, sin recibir un sueldo adecuado, y por eso tú te explicas, como tú lo has señalado, una serie de procesos inconclusos en la salud. Yo creo que la infraestructura también evidentemente ha faltado. Estamos hablando de hospitales sin camas UCI. Habían hospitales que tenían 2 o 3 camas UCI al iniciar la pandemia. Era increíble. Digamos, yo trabajo con los sectores de salud en la FENUTSA, que son sindicatos, y tengo alguna lectura de la situación laboral, de infraestructura y, digamos, de atención en el área de salud. Y la situación era deprimente. Al inicio ni siquiera tenían mascarillas los trabajadores y ellos mismos tenían que comprarlas. Y si no hacían huelgas, reclamos, esto no se solucionaba. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una red rota en ese sentido. Y esa es la situación de Lima. En regiones hemos visto cómo en los casos de la selva, por ejemplo, era catastrófico. Y es una situación que no viene de ahora, que se denuncia desde hace varios años. El tema de infraestructura, el tema de pagos, el tema de personal, el tema de medicinas. No es novedad y creo que lastimosamente la hemos vivido de la manera más dolorosa. Correcto, pero
aquí quiero ser incisivo en la pregunta. Me estás hablando de problemas coyunturales, ¿correcto? Todo lo que tú me has mencionado son problemas coyunturales que los hemos visto, los hemos vivido y los estamos viviendo. Por eso mismo viene mi pregunta: ¿qué van a proponer para mejorar justamente lo que ya hemos visto? Porque valgan verdades, te cuento dos casos muy sencillos. El sistema alemán de salud, para empezar, Europa, toda Europa, por lo general, no es capitalista. Europa es socialdemócrata. La mayor, por no decir todos los países europeos, hasta los nórdicos, son sociales demócratas. Los únicos países que son totalmente capitalistas y neoliberales son Estados Unidos e Inglaterra. Pero de raíz, Europa, de base, son socialdemócratas. Entonces, Alemania tenía un sistema mixto que le permitía enlazar su sistema privado de salud, por el cual la gente pagaba su servicio a través de una aseguradora, con su sistema nacional de salud. Y lo hizo de una manera tan eficiente que ellos no sufrieron el golpe que sufrió España, que sufrió Italia, ¿no? Yo la pregunta te la hago en el sentido de ¿cuál es ese sistema? Porque me dices, ya, sueldo para los profesionales, mejoras en el tema salarial. Me imagino que eso va a estar dentro de un paquete, ¿no? ¿Cuál es ese paquete de cambios que se van a dar? O más o menos algunos alcances, ¿no? O sea, menciona algunos alcances, porque infraestructura lo tengo clarísimo y creo que todos los seguidores lo han tenido claro. Pero en el manejo del sistema de salud, ¿cuál es la propuesta? Nuestra apuesta es por un sistema de salud pública que ayude a atender a esta gran cantidad de personas que no acceden al sistema de salud. El sistema privado de salud en Perú por aseguramiento es muy pequeño y tú lo conoces. Porcentualmente es muy chiquito. Necesitamos por eso que el Estado pueda atender en su red de mejor manera, digamos, el servicio o el derecho que tiene el poblador de a pie, de que tenga un sistema más comunitario, de que pueda avanzar en interrelacionarse. El ejemplo de los comandos COVID, por ejemplo, en donde tienes sociedad civil organizada, donde tienes la red de salud, en donde tienes autoridades intermedias, es un sistema interesante y tiene que acompañarlo un fuerte esquema de salud pública, que es lo que nosotros hemos señalado siempre. Y ya sabemos que hay actualmente un déficit grande en medicinas, en infraestructura, como lo hemos dicho, en personal. Creemos que no hay que ser muy... no vamos a inventar la pólvora para decir lo que mínimamente necesitamos para ordenar una cuestión tan vital como es el sistema de salud en Perú. Y que yo sí creo que, digamos, no es cualquier cosa solamente hablar de infraestructura cuando la brecha es gigantesca y cuando hemos visto gente morir por no tener una cama UCI, ¿no? No me parece una cosa menor. Y ahí, como tú lo has dicho, cuando necesitabas la cama UCI, necesitabas un intensivista, necesitabas un médico intensivista calificado, preparado, de los cuales empezaron a escasear. Necesitaba más personal y eso se vio. Entonces creemos que lo importante es apostar por un sistema público integral y con una visión comunitaria en relación también con diversas instancias del Ejecutivo y de los poderes locales, ¿no? ¿Qué es lo que ha faltado? En algunos momentos de esta pandemia has tenido 2 o 3 estrategias distintas y ha tenido que venir el Estado central a ordenar la situación para poder superar algunos problemas en regiones. No se lo hemos vivido hace poco. Correcto. Entonces, no me queda muy claro todavía la oferta, no me queda muy claro todavía la oferta de Juntos por el Perú en el tema de salud, pero esperemos que después del 9 podamos contar de nuevo con ustedes y con su candidato presidencial para que nos dé más precisiones al respecto. Pero vamos a tocarnos el tema de educación ya brevemente, ¿no? ¿Qué han pensado en cuanto al sistema educativo? Porque el que asuma la presidencia en el 21 se va a encontrar todavía a un Perú en pandemia, a un Perú todavía contagiándose, a un Perú todavía enfermándose de COVID, y bueno, de acuerdo a lo último que ha salido de comunicaciones periodísticas, Pfizer, AstraZeneca,
Sputnik 5 han sacado pues que sus resultados en fase 3 están alcanzando por encima del 90%, ya Pfizer ha sido la que más ha tenido mejores resultados, pero todavía nadie termina su fase 3 y todavía no hay una vacuna. Solamente son candidatas vacunales, como bien me mencionaron los profesionales aquí en una entrevista, se les mencionan solamente candidatas vacunales, y eso quiere decir que todo el 2021 puede ser que tengamos vacuna, o que si sale una, de acuerdo a la posición del Ministerio de Salud, solamente un 20% de la población, que es Policía Nacional, Fuerzas Armadas, sector salud, los que van a estar en las elecciones, en las mesas electorales, y una muy, muy escasa población van a ser vacunadas, ¿no? Al menos no va a ser el... Entonces, el gobierno que vaya a entrar el próximo año va a estar todavía en una situación de crisis de salud, ¿no? Y cómo va a ser el tema de educación, qué van a proponer, al menos para los primeros años, o qué van a proponer como estructura en educación. Creo que en educación hay una serie de problemas que hemos visto y que efectivamente la pandemia han, digamos, evidenciado, ¿no? 300.000 niños que han dejado el colegio, han dejado de estudiar por la pandemia. 170.000 universitarios que han dejado el ciclo por la pandemia. Tienes casi 500.000 de personas, de jóvenes, de niños fuera del sistema educativo por la pandemia, con las familias afectadas por ello. Tienes familias que han llevado el aprendo en casa de manera totalmente complicada porque tenían que compartir un celular. Tienes profesores que están trabajando 3 veces más por el mismo sueldo. Tienes que, si el Estado no habría la posibilidad del traslado de colegios privados a colegios públicos, casi 100.000 niños más hubieran perdido el colegio. 5.000 colegios han anunciado, privados, que no van a abrir el próximo año. Como tú lo has dicho, hay una problemática, es una papa caliente en lo que va a venir el siguiente año, y lo que se tiene que apostar es nuevamente, estamos hablando de que solamente en educación la brecha, digamos, de infraestructura es de 100.000 millones de soles, y tú le dedicas en el presupuesto actual 4.000 millones de soles a esta brecha. Entonces, hay un gran déficit, 50% de colegios sin agua casi, ¿no? Estamos hablando de 60% de colegios sin luz. Es una situación deprimente de la educación pública y que, aunque han habido ciertas mejoras en la educación universitaria a partir de algunos filtros que se han puesto, creo que a todas luces lo que se necesita es, primero, más presupuesto para el sector educación. En segundo lugar, creemos que es importante afrontar la brecha de infraestructura necesaria, porque ni siquiera estamos hablando de internet, estamos hablando de agua, desagüe y luz, que los actuales colegios no tienen, y peor aún en zonas rurales, donde tienes aulas donde pueden estudiar varios años. La exigencia de los sindicatos de trabajadores de educación, como el SUTEP, señala también la necesidad de adecuar los sueldos al nuevo empleo que han tenido durante esta pandemia también los maestros, que ha sido superior, casi el doble de horas de trabajo, ¿no? Porque ahora tienen que resolver la educación de sus alumnos en todo el día, ¿no? Cuando les escriben los padres, etcétera. Creo que sin un personal, digamos, capacitado, bien pagado, sin infraestructura que es necesaria en educación, y sin una lógica de educación intercultural, integral, descentralizada, que pueda, digamos, resolver mínimamente las exigencias del mundo actual, no vamos a llegar a ningún lado. Han habido algunas mejoras en educación, evidentemente, pero son totalmente insuficientes para lo que necesitamos. Nuestra apuesta es por la educación pública, por terminar con esta lógica mercantil en educación que no ha ayudado realmente y que más bien ha generado un problema al Estado, como se ha visto en la última pandemia. Digamos, en lo personal, no es todavía un acuerdo. Yo plantearía la derogatoria del decreto de ley 882, que permite esta situación de mercantilización de la educación, que ha demostrado también su agotamiento. Creo que con la apuesta por una educación pública, con la apuesta de mejores salarios para maestros,
podemos encontrar siquiera una mejora sustancial que nos permita afrontar los siguientes años en el país. Entiendo por lo que me estás diciendo, entiendo porque, si bien es cierto, has mencionado mucho la problemática, pero las pinceladas que me das en educación son dos, básicamente, ¿no? La propuesta de Juntos por el Perú se basa en dos ítems. Primero, el aumento del presupuesto educativo, sector de educación, para mejorar los sueldos docentes, uno, y el otro sería la mejora de la infraestructura física de los colegios a nivel nacional. Y podría decir una tercera, que es la anulación de la educación privada para que todas las escuelas sean públicas. Esas serían las tres propuestas de Juntos por el Perú. Quisiera que me corrijas. No, la última ese es el resumen. Claro. No, la última, el decreto ley 882 no elimina la educación privada. Hay distintos tipos de educación privada como en el caso de las universidades, ¿no? Hay educación privada con fines de lucro y educación privada sin fines de lucro. Las universidades, digamos, asociativas y societarias, ¿no? Son dos regímenes distintos dentro de la educación privada. Lo que debería acabarse es la educación con fines de lucro. Debería mantenerse la educación privada que reinvierte en educación y que no tiene fines de lucro, ¿no? Eso existe en otros países, ha existido acá y recién tuvo espacio en las universidades societarias con el régimen de Fujimori, ¿no? Ese sistema está agotado. La mayoría de universidades que no pasaron el filtro de la SUNEDU fueron justamente las universidades societarias. Nadie está hablando de eliminar educación privada, estamos hablando de eliminar educación con fines de lucro y poner moratoria a que no existan más colegios en ese sentido, por ejemplo, de una baja calidad, y más bien apostar muy fuerte por la educación pública. Voy a hacer una aclaración porque hasta donde tengo entendido, la ley que permite al sector privado entrar justamente a educación es por propósito de ayudar al Estado en esta materia, pero no tiene lucro. Las normas que se dieron, si no me acuerdo, ya hace muchos años atrás, los que se meten a invertir en educación con fines de lucro. No son empresas como una empresa común y corriente que intercambia mercancías o que da servicios. Las empresas que se meten en educación es básicamente una empresa social que el propósito es las ganancias que obtienen, las reinvierten en la educación y con ello obtienen beneficios, sí, pero no generan lucro. Es lo que se llama el emprendimiento social, ¿no? El emprendimiento, el emprendedor social es ayudas a la sociedad, en este caso con la educación, y las ganancias que obtienes son para vivir decentemente, ¿no? Porque tienes que vivir, tienes que pagar planillas y tienes que también vivir, ¿no? Pero también reinvertir en educación. Eso es un emprendimiento social. Y las leyes y las normas en educación privada están dirigidas en ese sentido. O sea, aquí en el país no conozco ninguna empresa que de por sí esté metida en educación para lucro. Que el modelo de negocio que estén implementando sea ese, pero ese es un tema que escapa al marco jurídico del país, que ya los empresarios hayan visto, oye, esto lo puedo rediseñar y este modelo de negocio ya no reinvierto, lo paso como agua caliente y obtengo un lucro, pero no como ley, sino como modelo de negocio, y es otro nivel, ¿no? Para aclarar, salvo que esté equivocado, no sé si me puedes corregir. Sí, creo que podríamos revisar el decreto de ley 882 y la diferencia que existe en el sistema universitario entre universidades societarias y universidades asociativas. Las universidades societarias tienen dueño, sí tienen fines de lucro. En todo caso, queda como para seguir la discusión y para poder, digamos, seguir desarrollando ese debate.
Justamente la mayoría de universidades que no pasaron el filtro de la SUNEDU fueron las universidades societarias. Son las universidades donde los estudiantes no pueden tener un gremio, son las universidades que han sido más criticadas en este proceso de acreditación. Yo creo que ese modelo también está agotado, ¿no? Hay universidades clásicas del modelo asociativo, como la Católica, la Ricardo Palma, que tienen otro tipo de ordenamiento, ¿no? Y que es conocida, ¿no? Son más antiguas también. Entonces, creo que la apuesta nuestra, digamos, y te lo he señalado, es por poner, así como ha habido la moratoria de las universidades a los colegios privados, quitar, creo, el régimen del decreto de ley 882, no eliminar ninguna ya existente, sino evitar que existan más y apostar fuertemente por la educación pública, ¿no? Sin la educación pública no vamos a poder afrontar situaciones como la que hemos vivido en los últimos meses y es necesaria por ello, especialmente en el ejemplo que hemos tenido frente a la pandemia, ¿no? Muy bien. Entonces, básicamente serían dos propuestas de base, ¿no? La mejora del presupuesto de educación, ¿no? La mejora del presupuesto de educación y la mejora de la infraestructura educativa. Estas son las dos propuestas base en educación de Juntos por el Perú. Juntos por el Perú. Bien, Arturo, ha sido un placer conversar con más o menos ya los seguidores se encargarán de compartir este video para, obviamente, difundirlo y conocer, pues, qué es lo que está proponiendo Juntos por el Perú. Te agradezco tu participación el día de hoy, ha sido muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias, encantado y bueno, hasta la próxima cuando usted lo requiera. Hasta luego. Bien, amigos, esa ha sido la entrevista al señor Arturo Ayala del Río, miembro de la Comisión Política del Partido Juntos por el Perú. Ya lo saben, comenten y compartan este video y síganos también en YouTube e Instagram y nuestros podcasts en Anchor, Spotify, Overcast y Radio Public. De mi parte, hasta el miércoles.